Estamos emocionados de presentarte la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 23 al 27 de septiembre de 2024. 5 días de aprendizaje con los principales expertos y líderes en comunicación política de nuestra región, en donde reuniremos a algunos de los mejores consultores, estrategas y especialistas de toda Iberoamérica. No te pierdas nuestro tercer encuentro y la oportunidad de aprender de los mejores. Lo mejor de todo es completamente gratuito y nos adaptamos a tu horario, porque será totalmente online. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Únete a Hagamos Comunidad. Semana llena de fiesta, Semana Iberoamericana, comunicación clave, estrategia que gana, en cada suave frase, hablamos y cambiamos hoy, estrategia que nos mueve, marketing que construye, un futuro que conmueve. Perdón, ya estamos de vuelta en esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Ya estamos llegando a esta tercera conferencia de la tercera jornada de esta tercer CISEMAP, vaya 3 de 3, y vamos directamente hasta Guatemala con el maestro José Alejandro Martínez bajo el tema del Parlamento al Ciudadano, potenciando la comunicación de asuntos legislativos. Y es que, por si fuera poco, el maestro José Alejandro tiene amplia experiencia y es un consultor en comunicación estratégica que ha asesorado a personas, organizaciones, empresas, instituciones y figuras políticas. También ha sido asesor de la presidencia del Congreso de Guatemala en 2018 y 2019, y bueno, sin duda es uno de los grandes referentes en el continente y por supuesto en Guatemala, precisamente para llevar estas direcciones de comunicación o estas estrategias de comunicación. Sin más, muy buenas noches, José Alejandro, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y a la gente de Crúas y a la gente de Hagamos Comunicación por facilitar estos espacios donde podemos compartir entre nosotros, intercambiar experiencias, conocimientos, así que muchas gracias por tomarme en cuenta un año más. Siempre bienvenido, José Alejandro, y gracias a ti por hacernos un espacio en tu agenda. Bienvenido a esta CISEMAP y este espacio es todo tuyo. Pues muchas gracias a todos y gracias por estar esta tarde. Quiero empezar enseñándoles esta imagen y quiero saber, bueno, no voy a poder tener esa retroalimentación, pero les quiero mostrar esta imagen que son estos 5 personajes de la vida pública que todos estamos
Gran mayoría de todos los conocemos, ¿no? Sabemos quiénes son estas 5 personas, las conocemos por nombre, vemos sus caras y sabemos quiénes son. Forman parte de ese proyecto que se llama La Casa de los Famosos, son el Team Mar. Sabemos que ahí están Arad de la Torre, Karime Pinter, Brigitte Bozo, esta otra chica, Galamontes y Mario Besares. O sea, le sabemos el nombre y le sabemos el apellido. Pero si yo les digo nuevamente, denme el nombre de 5 diputados o 5 senadores o 5 representantes de su distrito electoral, difícilmente vamos a sabernos por lo menos 2, ¿no? O sea, tal vez llegamos a 3, pero ya 5 va a estar difícil. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil para nosotros, incluso que estamos metidos en este mundo, sabernos esos nombres y pensar que eso es importante y eso es relevante. Pero no, para la gente en la calle, para la gente, lo importante es, hoy por hoy, es el Team Mar. Son estos señores que están jugando la final de un programa de reality show de la televisión mexicana que está impactando en toda Latinoamérica. Y nos conocemos sus nombres y sabemos qué están haciendo, sabemos qué les gusta, qué no les gusta, con quién se pelearon, quién va a salir. Creo que hoy sale alguien, no sé quién va a salir, no. Pero la mayoría de los que estamos aquí, tal vez conocemos 5 nombres de algún diputado, senador, congresista. Los ciudadanos en la calle se saben quién es el Team Mar, pero no saben, no les interesa quiénes son los diputados, no se saben sus nombres. Es más, nuestros congresos, nuestros senados, nuestras cámaras de representantes generalmente están compuestas de más de 100 personas. Creo que El Salvador es uno de los más pequeños. Pero ¿a qué voy con esto? La gente ve lo que le interesa. Ya nosotros sabemos los nombres de los diputados porque nos interesa, porque trabajamos en este tema. Imagínense, yo trabajé en un congreso con 160 representantes, 158 en ese entonces, 158 representantes, estuve 2 años trabajando con ellos y hoy por hoy no me sé los nombres de esos 158 personas, ni siquiera el segundo año, cuando ya tenía más experiencia y les conocía a la mayoría. No me llegué a saber los nombres de todos los 158. No esperemos que en la calle los ciudadanos sepan los nombres de todos los representantes. Y ese es el espacio en el que estamos navegando. Hay un contexto en el que tenemos que comunicar la información de nuestros representados, ¿no? De nuestros clientes, de las figuras políticas con las que estamos trabajando. Estamos compitiendo por la atención de las audiencias. Estamos viviendo en un escenario multipantalla. Estoy seguro que mientras muchos de ustedes están viendo y poniendo atención a la presentación, quizás algunos otros van en el auto y la están escuchando únicamente el audio, pero están prestando atención a lo que están viendo en el tráfico, o tienen el teléfono y están viendo los mensajes de WhatsApp que están entrando en este momento, o quizás tienen la televisión puesta o están cocinando. Estamos viviendo en un momento y espacio donde la gente está viendo varios dispositivos al mismo tiempo, está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Estamos compitiendo contra 5,000 anuncios promedio al día que ve un ciudadano. A nivel mundial, las personas pasan a diario de 6 horas y casi 7 horas frente a una pantalla por actividades relacionadas con Internet. Y no están precisamente viendo las sesiones de los organismos legislativos de cada uno de nuestros países, no están viendo cómo se promulga una ley. En la mayor parte de ese tiempo se emplea para entretenerse. Y de hecho, muchas de las encuestas que se hacen cuando se le pregunta a la gente para qué usa su dispositivo móvil, la gente siempre dice, no, yo para informarme o para estar en contacto con seres queridos que están en otro momento. Eso es mentira, porque cuando vamos luego a la práctica y vamos a una revisión práctica de qué es lo que está haciendo la gente se está entreteniendo en los dispositivos móviles. No los usan para trabajar. Para trabajar lo usamos quizás nosotros, ¿no? Los que estamos metidos en este mundo y que tenemos muchísimas aplicaciones de trabajo, o nuestro trabajo es estar pendiente de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Pero les puedo decir que más del 90% de la gente utiliza sus dispositivos móviles y ese tiempo que están en línea para entretenerse.
nuestra atención ha pasado de 10 segundos a 3 segundos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el pregrado, en la universidad, había las cuñas publicitarias tenían que ser máximo de 30 segundos. Lo que era rápido eran las vallas publicitarias, las gigantografías, los unipolares en las calles, que si no, esos tienen que leer en 3 segundos porque es el tiempo que pasa en el que pasan los vehículos. Y entonces habían tiempos de lectura, ¿verdad? Pero hoy por hoy, digamos, donde el tráfico es insoportable en la mayoría de nuestras ciudades, pues ese tiempo se expandió, pero el que se redujo fue el tiempo en línea. Y estos 3 segundos hoy por hoy se vuelven un gran reto para poder comunicar. Primero eran 5, ahora son 3. Y por eso es que vemos a muchas de las plataformas en línea que están premiando a aquellos generadores de contenido que logran sostener a la audiencia más de 1 minuto. En TikTok, por ejemplo, que es lo que está en tendencia, pues hay premios para aquellos creadores de contenido que logran retener a la audiencia por más de 1 minuto sin hacer un swipe up. Hemos perdido la capacidad de retener a la gente y la capacidad también de captar información. Entonces estamos en ese contexto, estamos compitiendo por la atención de la audiencia y súmenle otro ingrediente. Muchos de nosotros, y me incluyo, soy quizá el primero, estamos viendo los videos en alta velocidad. Yo le pongo el 2X a la mayoría de los videos en YouTube que estoy viendo, sobre todo cuando la gente tiene buena adicción, eso ayuda mucho. Pero estamos viéndolos y tenemos muchísimo menos tiempo para impactar al ciudadano con la información que le queremos transmitir. Luego, a nadie le interesa lo que estamos comunicando. Diversos estudios indican que el índice de interés por temas políticos ronda el 30% en sociedades con alta penetración de medios de información. Y estamos hablando de que pues, la mayoría de nosotros estamos en países donde hay comunidades donde los medios tradicionales de información no llegan, donde quizás el interés por la información sobre asuntos políticos no es la prioridad. Entonces, estamos tratando de comunicarle a la gente algo que no le interesa. La ciudadanía no comprende los procesos ni percibe los beneficios de la institución en la que estamos trabajando. Generalmente los procesos de aprobaciones de leyes son engorrosos y son complejos. Y el producto que entregan los congresos, el producto que entregan los senados, las cámaras de representantes, son productos intangibles, no son un puente, no son una calle, no son un chorro, no son una fuente, ¿no? O sea, no son obra física tangible que el ciudadano puede decir, ok, este puente lo hizo un diputado. No, lo que dicen, este puente lo hizo el presidente o este puente lo hizo un alcalde. Porque en la función legislativa no es una función ejecutiva de ejecutar obras, son una función de poner ese marco regulatorio. Y si a esto le agregamos que ese marco regulatorio generalmente es para limitar o para sancionar sobre todo, y es más, súmele, impuestos, ¿no? O sea, en la mayoría de nuestros países los impuestos los aprueban los congresos. En Guatemala así es, solo el Congreso puede aprobar impuestos. Entonces, sumémosle esa carga de rechazo y negativa a la labor legislativa. Eso es lo que tenemos que comunicar, con eso tenemos que bregar. Y por eso les quiero mostrar algunas gráficas de los índices de confianza en los congresos. Estas son unas gráficas de Latinobarómetro. Desafortunadamente, logré encontrar únicamente hasta el 2018, pero no crean que ha cambiado mucho. La no confianza es lo naranja y la sí confianza, o sea, lo que sí confían en los congresos es lo celeste. Guatemala, por ejemplo, en el 2018 estaba, del 96 al 2018, estaba en el 20%, ¿no? Y así vamos por los países. México 67 no confía en el Congreso y el 28 también. Creo que tal vez el único que ha habido algún cambio ahí, pero más como por la forma de gobierno de administración del organismo legislativo, es El Salvador, que digamos, hubo ahí una irrupción del fenómeno Bukele también en el área legislativa, que creo que ese podría ser algo diferente, pero no creo yo que haya cambiado mucho en las fechas. Perú, 18 puntos, es quizás de los más bajos.
la confianza en el mundo tampoco es muchísimo distinta, ¿no? También esta llega un poquito a 2014, también es de Latinobarómetro, pero para que no nos digan de ahí que porque como somos de Latinoamérica, somos países del tercer mundo y por eso no confían en nuestras instituciones, pues este es el índice del promedio mundial. Y si nos vamos un poco a mayor detalle, en los países de primer mundo tampoco es distinta la confianza que despiertan los parlamentos y los congresos. Pero le voy a sumar un ingrediente más, y esta sí es bastante más actualizada, que también es de Latinobarómetro. Esta es la confianza en las instituciones en nuestros países, es el promedio de Latinoamérica. Y si vemos, el Congreso es la penúltima institución, tiene 24 puntos de confianza. Solamente le ganamos a los partidos políticos, pero súmenle encima de que los partidos políticos son tal vez los que están más vinculados a la labor legislativa. ¿Por qué razón? Bueno, porque los representantes, los diputados, los senadores son de una facción legislativa, que es las facciones generalmente, las bancadas, los bloques legislativos son un bloque legislativo partidario, ¿no? O sea, está la facción legislativa de Morena, la del PAN, la del PRI, la del PRD, la de Alianza Ciudadana. En el caso de México, en Guatemala está, el partido Vamos, el partido Semilla, el partido WINAC, o sea, cada partido, digamos, tiene una facción legislativa. En El Salvador ahora está pues únicamente Nuevas Ideas y hay algo ahí de un poco de Arena y un poco de FMLN, pero están súper vinculados. A lo que voy es que tampoco podemos tener muchísimo descanso en que, bueno, al menos le ganamos a los partidos políticos, no, de hecho, creo que es la que está muchísimo más vinculada, hasta incluso en la forma de entender el poder, ¿verdad? O sea, los presidentes, el organismo ejecutivo, es un poder, de hecho la figura presidencial deja de representar a su partido y se convierte en el representante de la unidad nacional. En cambio, los congresos, en el Congreso, un diputado representa a su electorado y a su facción legislativa, y su electorado le vota por la forma en la que piensa, que está íntimamente ligada a la institución política por la cual fue electa. Y esto cambia a veces cuando por la forma de elección de listados, o es listados abiertos o listados cerrados. Eso varía eventualmente, pero es muy difícil desvincular a los organismos legislativos de los partidos políticos. Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, estamos ante un escenario sumamente complejo para comunicar, donde además son instituciones que son multi-autoridades, ¿verdad? Son muchísimas las figuras que están compitiendo por la atención. Les digo, en Guatemala son 160 actualmente los diputados que están compitiendo constantemente por la atención de la ciudadanía en el mismo escenario, en la arena legislativa. Y entonces se abre este ring, que es el ring de la política, el ring en las redes sociales. ¿Ante qué estamos? Bueno, ante la democratización de los contenidos. Ya no hay un monopolio de la verdad. Los medios tradicionales siguen pesando mucho, pero ya no son la única fuente de información. Antes las redes sociales eran hasta vistas como un espacio de segunda categoría. Hoy por hoy hay comunidades, como les decía, en nuestros países sobre todo, donde son la principal fuente de información. En Guatemala, por ejemplo, hubo una compra de dos empresas grandes, de la mayoría de cableoperadores locales. Entonces, desaparecieron incluso los noticieros regionales o municipales, donde se compartía la información del acontecer noticioso de cada una de esas localidades, porque pues ahora forman parte de un conglomerado nacional que no le es redituable generar producciones locales, ¿verdad? Para ir a buscar patrocinios chiquitos y demás, ¿no? O sea, ya hacen negociaciones nacionales y entonces la comunicación es de noticias nacionales. Se ha perdido eso en el caso de Guatemala y estoy seguro que es la realidad de muchos de nuestros países. Entonces, las redes sociales se encuentran en un espacio, sobre todo los medios de comunicación alternativos, periodistas independientes, que empiezan a generar comunicación local, comunicación de asuntos locales.
la comunicación es bidireccional. Todo teléfono es una cámara, todo ciudadano es un reportero y todo ciudadano tiene una voz y hace valer esa voz. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de hacerse viral. El ciudadano tiene no solo el derecho de ser escuchado, sino que ahora se hace escuchar a través de las redes sociales. Y tenemos muchísimos ejemplos de ciudadanos que a partir de una queja ciudadana hacen que esa queja se vuelva viral y que entonces la autoridad voltee a verlo. Pero esta comunicación bidireccional tiene, además de otro informe, de hecho, bueno, parte de ese tema de hacerse viral, han surgido muchísimas figuras mediáticas o figuras de redes sociales que también incluso opinan e impactan la opinión pública. En Guatemala se ha vuelto de moda, por ejemplo, más recientemente, personas que hablan sobre temas políticos en TikTok, los politalkers les llaman, ¿verdad? Pero y esto es un reto, porque no necesariamente la información que estos jóvenes están compartiendo es totalmente apegada a la realidad o sin sesgo alguno, ¿no? Todos tienen sesgo. Entonces, antes, digamos, los medios tradicionales, pues sabíamos que había medios que tenían cierta corriente ideológica, lo vemos en Estados Unidos, sabemos que hay medios conservadores como Fox News y hay medios que son más tendientes a la izquierda progresista, a los demócratas como CNN, ¿no? O sea, hay una claridad. En nuestros países no necesariamente se acostumbraba a hacer esa vinculación directa, pero sabemos, los que nos dedicamos a esto, que los dueños de los medios de comunicación tenían una tendencia y la hacían valer en sus medios de comunicación. Pues hoy por hoy, al estar democratizado y al haber una comunicación bidireccional, es muchísimo más complejo y muchísimo más difícil tener esa claridad, porque nos sale un nuevo influencer que se dedica a hablar de temas políticos, cuando no tenemos claridad de a quién obedece o cuál es su tendencia política o ideológica, que seguramente la tiene, ¿no? Pero estamos ante ese escenario, ante ese nuevo ring, y debemos generar en esta comunicación bidireccional relaciones con los ciudadanos, relaciones entre los políticos y los ciudadanos, entre los legisladores y los ciudadanos, como una relación de doble vía donde te escucho, me escuchas, pero me estás escuchando a mí, político, porque yo te estoy escuchando primero, porque hoy por hoy ya el ciudadano ya no entrega su atención de gratis, la entrega a partir de la construcción de una relación. Entonces, la comunicación hoy por hoy de los temas legislativos debe ser una comunicación empática con el ciudadano. Debe hacerse un esfuerzo físico, mental, consciente y deliberado por escuchar a la ciudadanía. ¿Qué es lo que el ciudadano quiere? ¿Qué es lo que necesita? No basta abrir los canales de comunicación. El ciudadano debe sentir que se le presta atención. No basta con abrir la página de Facebook, abrir el canal de WhatsApp, abrir el perfil de TikTok, LinkedIn, cualquier red que se les ocurra. No basta con abrirla. El ciudadano necesita saberse escuchado. Hay algo que se llama la tríada de la empatía. Y la empatía, está la empatía cognitiva, la empatía emocional y la preocupación empática. La empatía cognitiva es cuando se asume la perspectiva del otro. Se entiende el estado mental que está pasando la otra persona. La empatía emocional es cuando emocionalmente me involucro y puedo sentir lo que tú sientes. Pero la preocupación empática, que es ese tercer paso al que debemos llegar, es cuando nos preocupamos y actuamos. Cuando conozco lo que le preocupa al ciudadano, siento lo que el ciudadano está sintiendo y me ocupo. Y ahí es hacia donde debemos dirigir la acción legislativa y todas las acciones de comunicación de las acciones legislativas, a generar una preocupación empática hacia lo que el ciudadano está viviendo. La comunicación debe ser también asertiva. Debemos de tener esa capacidad de transmitir los mensajes claros, directos y respetuosos, defendiendo las ideas con firmeza, siendo fieles a lo que creemos, al marco ideológico por el cual nos votaron, ¿no? Sin agredir ni imponer, promoviendo el diálogo y la persuasión. Hay que usar el lenguaje del ciudadano con infografías, con animaciones,
con memes. No pretendamos que el ciudadano entienda que los procesos legislativos que son altamente complejos. Por lo menos en Guatemala hay 13 pasos, 13 para poder aprobar una ley. Desde que un diputado la propone hasta que sale y se convierte en un decreto, 13 pasos. Y en esos pasos hay cualquier cantidad de procesos intermedios. Se estima que en Guatemala una iniciativa de ley para convertirse en decreto, es que imagínense, hasta se llama iniciativa de ley, decreto, y hay anteproyecto de ley, anteproyecto de iniciativa, cualquier cantidad de tecnicismos que no podemos esperar que los ciudadanos sepan. Pues les decía, esos 13 pasos en Guatemala se estima que tardan 2 años en cumplirse. O sea, ese es el promedio de tiempo que un decreto, que una iniciativa pasa desde que ingresa a la dirección legislativa hasta que sale y se convierte en decreto y es publicado en el Diario Oficial. No esperemos que los ciudadanos entiendan el proceso, comprendan los tiempos, porque no va a ocurrir. Ni siquiera los mismos legisladores llegan a entender a cabalidad todos esos tecnicismos de la ley y los manuales y los procesos. Hablemosle a la gente en el idioma que entiende. Expliquémosle las cosas de forma simple, en su idioma, en su lenguaje. Y cuando digo idioma, estoy hablando de las palabras y todo el caló que usa la gente. No quiero entrar a países como el mío, donde hay 22 idiomas oficiales, ¿no? O sea, la gente habla según su región, tiene idiomas específicos. Entonces, eso es además otra complejidad que es bien importante, porque hay diputados que son de esas regiones que es obligatorio que tienen que comunicarse o la comunicación se debe generar en esos idiomas. Pero en otra oportunidad creo que sería muy interesante que hablemos de lo complejo que es comunicar estos asuntos, digamos, de legislación occidental, que incluso vienen de derecho romano, y trasladarlo a idiomas regionales y a idiosincrasia muy regional de cada uno de los pueblos, de los pueblos que conforman nuestras naciones. Entonces, la comunicación debe ser relevante. Debemos hablar de cosas que le importan a los ciudadanos, y hay que dedicarnos a comprender las necesidades de la ciudadanía para poder legislar en ese sentido, pero comunicar en ese sentido. Es decir, a la gente lo que hoy le preocupa es el alto precio que están pagando por las tortillas en la tienda. Bueno, ¿qué vamos a hacer desde la acción legislativa? Ok, se pueden hacer estas y estas y estas acciones legislativas y luego lo tenemos que comunicar. ¿Y lo vamos a comunicar en términos de acciones legislativas? No, en términos de tortillas, porque eso es lo que le preocupa a la gente. ¿Cuánto cuesta las tortillas? Porque el precio está subiendo. No le interesa saber en qué momento y cuál es la acción y que si no va a ser un precio tope, pero que va a ser un contingente. Toda esa maraña de terminología no funciona. Debemos de hablarle de cosas que le son relevantes en un lenguaje que la gente entienda. Y voy a referirme a la matriz de Eisenhower, sobre todo para los cuadrantes importante, urgente e importante no urgente. Debemos de comunicar y actuar legislativamente en lo importante y urgente para que podamos hacer lo importante y no urgente. Porque si no hacemos para la ciudadanía lo que es importante y que es urgente, no nos van a dejar hacer lo importante y no urgente. Veamos cuáles son las prioridades de la gente. Normalmente en nuestros países son trabajo, seguridad y alto costo de la canasta básica, para que nos dejen hacer aquello que también es importante, pero que es de largo plazo. Y tratemos de que todas nuestras acciones de comunicación vayan guardando ese mismo sentido. La comunicación debe ser auténtica, debe ser congruente con la esencia de nuestro personaje, de la persona con la que estamos trabajando. Hay que ser congruente y auténtico, pero hay que ser auténtico con lo que se es, cómo se es, y no debemos tratar de imitar, porque el gran error que se está cometiendo recientemente es
que todos tratan de ser influencers y tratan de tener esa personalidad de influencer para comunicar asuntos políticos. Y es cierto, podemos obtener ciertas cosas de estos mundos con los que también estamos compitiendo por la atención, pero no olvidemos que estamos hablando de figuras políticas y donde tenemos que cuidar también la intención de voto, porque funcionario que no se reelige no sirve, ¿no? O sea, el escenario en el que estamos trabajando es el escenario donde un político de largo plazo busca su reelección o busca un mejor puesto, ¿verdad? O busca un legado. Entonces, debemos de ver también ese índice de intención de voto y no por ser auténticos pero virales vamos a sacrificar esa intención de voto y la personalidad que requiere el ser votable. En Guatemala hay algunas figuras políticas públicas que por navegar en el tema de lo viral han perdido su intención de voto. Y entonces cuando vemos a estas figuras políticas que el ciudadano le vota para este cargo, cuando digamos tratamos de que sea presidente, pues sí, tiene un alto conocimiento por todo lo viral que ha hecho, pero no tienen una intención de voto alta. ¿Por qué? Porque hemos sacrificado la intención de voto con tal de hacerles viral. Y estamos en la época de la humanización de los contenidos. Humanizar el contenido es la estrategia de crear y presentar contenido de manera que se sienta más cercano, auténtico y relacionable con la audiencia. Esta estrategia busca conectar emocionalmente con el público objetivo al mostrar el lado humano en los mensajes y en la comunicación. No estoy hablando únicamente de mostrar la vida personal de las figuras públicas, estoy hablando de la humanización del contenido, de cómo estamos presentando estas cosas complejas de las que estamos hablando en los temas legislativos, las leyes que son intrincadas, cómo las bajamos a piso y cómo hacemos que el ciudadano entienda por qué estamos aprobando un préstamo más, por ejemplo, que son cosas muy controversiales y que eventualmente nos toca comunicar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo primero es emocionar. ¿Por qué? Porque si no emociona, no funciona. Despierte sensaciones, despierte emociones. Busque todo el tiempo liberar las hormonas de la felicidad, la dopamina, la endorfina, la serotonina, la oxitocina. Busque todo el tiempo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque las redes sociales eso es lo que hacen. Finalmente, nos dedicamos a procrastinar un poco en las redes sociales porque nos están dando constantemente nuestras dosis de hormonas de la felicidad y eso es lo que hace que nos tengan ahí swipeando los videos en TikTok, viendo las fotografías en Instagram, porque nos están constantemente dando esas cargas de hormonas de la felicidad. Y entonces busque usted a la hora de generar esos contenidos cómo despertar esas emociones cuando vean la imagen que le genere alguna emoción. Humanizar, les decía, no es volverse influencer. Podemos tomar referencias del mundo de lo digital, de lo que se está volviendo tendencia, del trend que está ahorita de moda, pero humanizar no es únicamente eso. Humanizar es darle carácter a la comunicación, pero un carácter que me logre identificar como ciudadano con lo que estoy viendo y que lo logre entender. En lugar de presentar a un diputado, por ejemplo, sumamente formal, acartonado, serio, destaque el lado humano. Tal vez sí es una persona formal y seria, pero tiene algunos otros aspectos, cómo se involucra el legislador y su trabajo en la vida del ciudadano. La persona detrás del personaje, sus valores. Puede ser una persona formal y seria para comunicar, pero ¿cuáles son los valores que hay detrás? ¿Qué hay detrás de sus preocupaciones? Esas preocupaciones deben ser similares a las de los ciudadanos, a las de la audiencia. Hay que pasar de documentar al documental. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Bueno, porque debemos contar historias. Hay que utilizar narrativas que involucren experiencias personales, anécdotas, testimonios, para ilustrar los mensajes y para transmitir la información que tenemos que transmitir. Esas historias personales pueden ser poderosas para conectar con la audiencia y transmitir mensajes de manera efectiva. Documentar va a los informes de auditoría. Aquella fotografía
donde necesitábamos registrar que habían 60 personas en una reunión y que si servimos 60 almuerzos, pues tenemos que tomar la foto de las 60 personas comiendo. Eso va a los informes de auditoría, eso no va para las redes sociales. Para las redes sociales va una historia donde esas 60 personas están siendo atendidas por el legislador y el legislador les está poniendo atención. Están en una audiencia pública para transmitirles sus preocupaciones o para trabajar conjuntamente o intermediar por alguna situación. Cada acción es una historia, no es únicamente por llenar el requisito. Cómo una ley impacta en mi vida, en la vida del ciudadano, cómo me beneficia a mi ciudadano lo que hace mi Congreso. En la práctica, ¿cuánto bajarán las tortillas? El combustible, cómo esa labor de intermediación hace que la obra resulte o que se desate un nudo de burocracia. Y luego venimos a las causas. Hay que encontrar una causa, hay que enfocarse en esa causa. Y las causas son la nueva hipersegmentación, ¿verdad? Tenemos que encontrar una causa que sea relevante para nuestro electorado. Los animales, los niños con cáncer, el feminismo, muchas causas sociales que son ahora muy importantes para poder diferenciarnos. Les decía, en Guatemala hay 160 diputados que compiten todos por la atención del ciudadano. ¿Quién va a ser el diputado más relevante? Es el más relevante, es el que más me representa. ¿Y en dónde me representa? Volvemos a la parte de emocionar. ¿Qué causa me desata emociones? Los animales de la calle. Bueno, entonces quiero que me identifiquen como el diputado que defiende a los animales de la calle, el diputado de la ecología, el diputado que defiende a las mujeres, el diputado que se preocupa por los niños con cáncer, el diputado de la educación. ¿Por qué hay que diferenciar? Buscamos la diferenciación. Philip Kotler, que es un autor de temas gerenciales y de marketing, decía que diferenciarse no se trata solo de ser diferente, sino de ser relevante y único para tu audiencia. Y nuestra audiencia son nuestros votantes, es nuestro electorado, es la gente que nos votó, que nos tiene en la curul, que nos tiene en el Congreso y la que esperamos que nos vote. Porque les decía, estamos pensando en una reelección. Todo el tiempo, todas las acciones son acciones de campaña, las acciones de gobierno, las acciones legislativas. Y entonces al encontrar esa causa y trabajar sobre esa causa debe ser relevante. ¿Por qué? Porque nos va a diferenciar y nos debemos apropiar de esa causa. Hay que encontrar, les decía, esa causa que sea relevante y que nos diferencie. Hay que generar acciones legislativas en torno a esa causa. Si ya decidimos que nuestra causa van a ser los niños con cáncer, bueno, entonces nuestras labores de intermediación van a ser en cómo se está atendiendo a los niños con cáncer en los hospitales públicos, qué acciones legislativas podemos generar, qué legislación podemos proponer, qué acciones de fiscalización legislativa se pueden hacer en torno al tema de los niños con cáncer. Y es encontrar ese nicho, es encontrar esa causa y machacarla, darle todo el tiempo y no salirnos de esa causa. ¿Por qué? Porque nos tenemos de apropiar y debemos de vincular la imagen política con la imagen de la causa. Y, por supuesto, debemos de creer en esa causa para que sea coherente. Y debemos de presentar una propuesta de solución esperanzadora. ¿Por qué razón? Porque tenemos esta causa, nos vinculamos a ella, nos preocupa esa causa y hay un grupo de nuestro electorado, de la ciudadanía a la que le importa y que le interesa esa causa. Pero entonces, ¿qué es lo que nos volvemos nosotros? Nos volvemos en ese vínculo, en ese personaje que hace soñar a la gente, que los inspira y que les da sobre todo una esperanza de solución. En mi clase de políticas públicas yo les digo a los estudiantes que el gobierno, que las instituciones tienen varias razones, pero una de las razones de ser, es generar estabilidad. Generar esa estabilidad que permite soñar.
Y aquí es donde quiero entrar al tema de soñar. Los funcionarios públicos, los diputados deben generar esa estabilidad, deben decirle a la gente, ok, sí, vamos a estar bien, podemos soñar. Estamos bien, podemos soñar. Yo estoy generando todas estas acciones para estar bien. Está esta legislación para estar bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar mejor. El diputado debe ser esa persona que inspire, que haga soñar, que les haga ver un futuro de esperanza, que hay una solución para esas causas que le importan. Hay una esperanza para los perros de la calle, hay una esperanza para el medio ambiente. Estamos trabajando juntos, usted y yo, porque hoy, les decía, la comunicación es bidireccional. Otra cosa que les digo yo mucho a mis alumnos es que hay un par de cosas con las que los funcionarios públicos y los dignatarios ya no pueden pensar, trabajar sin. Y una de ellas es la transparencia, que lo platicamos hace un par de semanas, pero otra de ellas es la comunicación conjunta, la participación ciudadana. Hoy por hoy no podemos pensar en hacer comunicación legislativa sin participación ciudadana. No podemos pensar en hacer labor legislativa sin la participación ciudadana, porque si no la promovemos, nos va a pasar encima, porque ya hablamos de que la gente hoy no pide la palabra, la toma, ¿verdad? Y entonces está todo el tiempo comunicando y participando. Y esa participación ciudadana la tenemos que capitalizar y debemos de poner atención a ver qué es lo que nos están diciendo. ¿Ok? Y generar esas acciones para generar la esperanza y decirle a la gente, ok, usted me dijo esto y aquí estoy yo. Yo voy a generar esas acciones legislativas para que poco a poco vayamos en ese futuro que usted y yo queremos y que compartimos. ¿Le gusta subirse a la ola? Súbase a la ola. La ola de las redes sociales, la ola de las tendencias, la ola de los hashtags, pero primero aprenda a surfear. No se suba a una ola si usted no sabe surfear. En Guatemala hay algo que se llama alfaque, no sé cómo lo llaman en otros países, pero es básicamente cuando el mar lo jala a uno, ¿verdad? Es una corriente, se unen dos corrientes y jalan a la gente. Hay gente que ha muerto, pues que no se lo lleve el alfaque, que no lo jale el alfaque. Si va a subirse a una ola, primero aprenda a surfear. Conozca las redes sociales que son relevantes para su audiencia. No pierda el tiempo en esas redes sociales que no son relevantes para la gente a la que usted quiere comunicarse. Porque usted no puede ser todo para todos y ese es un gran, gran error. Creer que vamos a comunicarle todo a todos y tenemos que ser importante todo para todos. No, debemos ser relevantes e importantes para ese segmento de la población al que le vamos a hablar. Y entonces conozca las redes sociales y participe de esas redes que son relevantes y que son importantes. Hay redes sociales donde no va a tener éxito. X es una de ellas que es muy complicada, en la cual se puede tener éxito, en las cuales hay que tener éxito. Pero si usted no quiere estar en TikTok, bueno, si somos muy exitosos en Facebook, vamos a estar solamente en Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp. Mucha gente se les está olvidando WhatsApp y WhatsApp está siendo muy, muy relevante. Aproveche las tendencias, trate de sacarle partido a las tendencias, trate de encontrar cómo su arquetipo, el arquetipo de la persona pública o del tema en el que está hablando puede encajar en las tendencias que están de moda, ¿verdad? Hay mucha gente que está todo el tiempo tratando de ver, sobre todo, eso es de lo que tenemos que aprender a los influencers, ¿no? Los influencers están todo el tiempo viendo qué está de moda para subirse, para incrementar su visibilidad. Pues tenemos que estar pendientes de las tendencias y decir, ok, a esta tendencia vale la pena subirme. ¿Se acuerdan de la tendencia de Burger King? Cuando el community manager de Burger King sube un live de una fiesta que no era parte de su trabajo y no era parte de, había sido un error. Muchos creen que fue un error de estos que son programados, pero Burger King genera a partir de esa crisis una buena respuesta y a partir de esa respuesta otras marcas empiezan a subir, se sube Cartier, se sube Spotify, se sube Netflix y empiezan a subirse otras marcas. Pues entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos a ver qué está de moda, cuál es la tendencia y ver cómo esa tendencia la podemos aplicar para comunicar las labores que estamos haciendo
desde el Congreso. Y sí, es complicado, sí, pero cuando traducimos primero lo que estamos haciendo en temas legislativos al lenguaje cotidiano de la gente, entonces podemos encontrar los ganchos para subirnos a las tendencias. No podemos saltarnos el pedazo de traducirlo al lenguaje cotidiano, porque eso es lo que nos permite engancharnos a las tendencias y poder identificar a qué nos subimos o a qué no nos subimos. Hay que sacarle provecho al algoritmo. Y esto es tan sencillo. Y a veces son cosas hasta públicas, ¿no? O sea, TikTok le está dando mucha relevancia a los lives. Y si ustedes hacen un live en TikTok, van a darse cuenta cómo después de cada live ganan 1, 2, 3 seguidores o muchos seguidores. Entonces, si TikTok está premiando los lives, haga lives. Aprovecha hacer los lives. Si Facebook va a premiar hacer cierto tipo de acciones, va a premiar los Reels. Si Instagram ya vimos que está premiando Reels, entonces hagamos Reels. Sáquele el provecho. Sáquele el provecho haciéndolos, adaptándolos a su figura y al tipo de arquetipo que tiene la figura con la que está trabajando, a la personalidad que tiene la institución. Y no me diga que no se puede. No me diga que usted está muy grande o que su cliente no le diga, mire, yo soy un señor serio de 60 años que no me voy a tirar a hacer TikTok. Yo soy una señora formal, ¿verdad? O sea, ¿qué hubiera pensado esta señora? No sé cuántos la podrán identificar. Es doña Carmiña Villegas. La señora es colombiana. La señora es una experta en protocolo y etiqueta. Es una señora mayor con una carrera en temas de protocolo y etiqueta que encontró un nicho en TikTok, donde da clases de protocolo y etiqueta. La señora mantiene su personalidad, mantiene su arquetipo, mantiene su forma de ser y de comunicar, pero está navegando y teniendo mucho éxito en una plataforma como TikTok. Ese video de la imagen que estamos viendo es el video de cómo comer un tamal y se ha vuelto sumamente viral. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí lo hemos visto. Doña Carmiña Villegas no es una jovencita de 20, 22 años haciendo bailes en TikTok. Es una profesional de etiqueta y protocolo que está teniendo éxito en TikTok. Y se los pongo en esos términos porque debemos de encontrar, aunque sea la figura política con la que estamos trabajando, aunque sea nuestro legislador, uno de los legisladores más serios y respetados, ¿verdad? Del mundo político y del Congreso, hay muchas cosas que nos puede explicar. En Guatemala hay un ejemplo justamente de un exdiputado. El señor es un señor mayor que yo siempre uso su ejemplo, se llama Roberto Villate. Es un exdiputado, es una persona mayor, es una persona seria que está generando todo el tiempo contenido explicando qué está pasando en el Congreso. Y los que puedan verlo, véanlo, se llama Roberto Villate con V y doble L. Vean cómo ha evolucionado su forma de generar contenido. Desde muy simple al principio, yo creo que hasta ya cambió el teléfono y todo, la ha ido encontrando el camino, pero don Roberto no se pone a bailar en TikTok. Don Roberto no está haciendo lip sync en TikTok, está explicando sobre el Congreso, sobre las leyes, sobre el mundo político y está guardando la formalidad del caso de su personalidad. Las intervenciones públicas, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, y eso es importante que lo tengan en cuenta los que son diputados, senadores, congresistas. Las intervenciones públicas son momentos para comunicarse con la ciudadanía, no son momentos de lobby político. Si usted está llevando al hemiciclo parlamentario, al pleno del Congreso o al pleno del Senado, un discurso, y usted cree que ese discurso va a ser el que haga que sus compañeros legisladores, sus compañeros de curul, cambien la forma de votar, está perdiendo su tiempo. Esos momentos son momentos de comunicación con la ciudadanía, porque los que lo están viendo son esos cientos de miles de personas que le van a ver en las redes sociales. No le digo en el canal público, en el canal del Congreso, porque esos canales no los ve nadie. Pero le estoy diciendo que son oportunidades de generar contenido y comunicarse con la ciudadanía. El trabajo del lobby político lo tiene que hacer antes. Todo eso es back office. Todo eso es su trabajo como legislador, es el trabajo que no se ve a cámaras, de usted ir a convencer a sus compañeros diputados de que voten por lo que usted va a proponer. Pero esos momentos en los que usted toma el micrófono y se dirige
al pleno, no se está dirigiendo al pleno, se está dirigiendo a los ciudadanos. Y entonces su lenguaje, su comunicación debe ser clara, debe ser asertiva, todo lo que hemos visto, ¿no? Debe ser entendible para los ciudadanos y no debe nunca de perder en cuenta eso, que usted se está comunicando con los ciudadanos, aunque usted crea que físicamente se está dirigiendo a los otros diputados o senadores. Y con esto voy a terminar. Las gallinas cacaraquean sus huevos. Sí, todos sus huevos, aunque no tengan pollitos. Les decía que toda acción es una oportunidad para comunicar. Y entonces, no sea usted como las gallinas, cacaraquee todos sus huevos. ¿Por qué razón? Porque si usted está en un escenario como el de Guatemala, donde hay 160 diputados, los medios de comunicación no van a cubrir a los 160. Y si usted es uno de esos 160 que le cae mal a los medios, tiene que usted ver la forma de cacaraquear sus huevos, por muy chiquitos que sean, por mucho que no vayan a tener pollitos. Encuentre siempre la oportunidad de comunicar y comuníquelo todo, porque lo que no se comunica no existe. Y si no se comunicó, puede ser que usted haya hecho la mejor acción legislativa que tenga, la mejor ley que usted haya podido creer que se pueda hacer, la mejor ley que va a cambiar el destino del país. Si usted no la comunica y no la comunica de forma efectiva, esa ley no existe, esa acción no existe y usted no existe. Muchísimas gracias. Este es Creo que se ha desconectado la cámara de José Alejandro. Justo se iba. Sí, creo que se desconectó tu cámara, José Alejandro, porque sí vemos la pantalla. Listo, ahí estamos de vuelta. listo. Perfecto, pues bastante interesante justo este modelo que nos compartes, porque yo me atrevo a decir que es un modelo, José Alejandro, de investigación lo que has presentado hoy. Vaya, no solamente es estar, como bien lo dices, y es marcar ese diferenciador dentro de todo, ¿no? Y justo algo que es bastante complejo y que tú lo tomaste muy en consideración, es muy diferente informar o comunicar que documentar para los procesos de transparencia y de pronto los ciudadanos se llegan a preguntar, bueno, ¿y para qué me tomas fotos, no? Y no se les explica para qué. Y justamente el tema de avisos de privacidad, todo lo que conlleva de tener cuidado con la imagen, el uso de la imagen de ciertos ciudadanos. Pero para esto nos han llegado dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el panorama digital político de tu país? Bueno, a ver, los alcances de las redes sociales son amplios, los alcances de lo digital son bastante amplios. De hecho, hay el presidente actual e incluso dos presidentes antes, el presidente Morales, son presidentes que surgen a partir de redes sociales. Me parece, digamos, muy interesante la estrategia del presidente Morales porque él empezó por ser una figura conocida en redes sociales y fortalecieron su presencia en redes sociales en áreas del interior del país. Y entonces la ola vino del interior a la ciudad de Guatemala. Cuando yo no trabajé esa campaña, entonces cuando nosotros volteamos a ver, el monstruo era ya tan grande que la ola era gigantesca, o sea, y decías tú, pero ¿cómo por dónde, verdad? Y luego cuando se hizo ya la investigación, venía justamente del interior del país hacia la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala es el espacio electoral donde hay más votantes, entonces generalmente pues las campañas salen de la ciudad de Guatemala y se expanden al interior. La estrategia del presidente Morales fue al revés. La estrategia, por ejemplo, del presidente Bernardo Arévalo, que es el actual presidente, fue enfocada en jóvenes, y un segmento muy interesante que ocuparon también es adultos mayores, porque el presidente Arévalo es hijo de un expresidente.
Entonces, Ok. hicieron mucha vinculación de la imagen del papá del presidente Arévalo, el presidente Arévalo Bermejo, y entonces hicieron muchísimo de voto de nostalgia. Entonces tenías a las abuelitas diciéndole a los nietos, a los bisnietos, que votaran por Arévalo porque era el hijo de Arévalo, ¿verdad? El Arévalo que fue presidente de ellos. Entonces sí hay una alta penetración de redes sociales, pero también hay algo muy interesante que creo que eso lo debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer comunicación digital, es en qué momentos el ciudadano tiene redes. O sea, en Guatemala hay más teléfonos que habitantes, pero no todos tienen conexión a internet todo el tiempo. Ok. Entonces hay que considerar esos tiempos, esos momentos para saber cuándo es mejor comunicar o cuándo es mejor lanzar el mensaje. Perfecto. Oye, ¿y qué nos dicen por aquí? ¿Qué recomiendas para un político que no ganó las elecciones pasadas? Estar presente. O sea, lo peor que puede hacer es desaparecer. Hay que estar presente todo el tiempo y ahí es donde es muchísimo más importante encontrar las tendencias, encontrar qué está de moda, ¿ok? Bueno, si yo sé que, por ejemplo, la casa de los famosos está de moda, por ejemplo, es lo que está en tendencia hoy, pues de mi día a día, ¿qué puedo hacer que esté vinculado ahí, pero que construya mi imagen política? ¿Verdad? ¿Cómo me sumo a esa tendencia y cómo hablo de lo que yo quiera? La persona que les dije que es Roberto Villate, si lo quieren checar por ahí, véanlo, de verdad. A mí me, digo, no voy a hablar, digamos, si estoy de acuerdo o no con él, ni mucho menos, pero es justamente encaja en este tipo de figuras. Roberto Villate creo que lleva una o dos legislaturas, esta es la segunda legislatura que él no es diputado. Y entonces ha encontrado un espacio de presencia constante a partir de emitir su opinión política. Hay otro personaje en Guatemala también que les puedo recomendar ver que se llama Aldo Dávila. Él fue uno de los diputados más virales en la legislatura pasada, pero sigue teniendo presencia en redes sociales. Lo que hay que hacer es estar presente todo el tiempo, porque lo que no, les decía, lo que no se comunica no existe, y si usted no está, simplemente no va a existir. Cuando llegue, lo que tiene que hacer es subir sus réditos, para que cuando llegue los partidos se peleen por usted, para que usted sea su candidato. Exacto, pues bueno, bastante interesante justo esta conferencia y bueno, lo que nos has compartido además pues es conocimiento puro. No quiero dejar pasar, estimado Alejandro, hacer entrega de este reconocimiento que ya está en tu correo. A través de Crubas Comunicación y la CICEMAP otorgan el presente reconocimiento al maestro José Alejandro Martínez tras haber participado como conferencista en la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político realizada en modalidad online del 23 al 27 de septiembre. Y este documento se está firmando el día de hoy aquí en Ciudad de México, México, a 25 de septiembre del 2024 y lo firma tu servidor. Muchísimas gracias, José Alejandro. Gracias. Segundo que me tenés que traer aquí a Guatemala. ¿Okay? Oigan, ustedes ya aquí, dijéramos en México, ya me embarcaron. Hoy la doctora Mara quiere que vaya el día de mi cumpleaños al seminario de Brasil. Hoy ya también tengo que... Bueno, yo te puedo acompañar a Brasil para tu cumpleaños. Y si no vas vos, voy yo. No te preocupes. Perfecto. Bueno, pues que estés muy bien. Gracias a todos. Igualmente, fuerte abrazo, José Alejandro. Que pases buena noche. Ha sido justo la conferencia de José Alejandro. Ya la próxima conferencista está por ingresar y quiero compartirles el código número 2 de esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Este código, por favor, todavía no lo ingresen, porque si no la plataforma los va a sacar. Aguardemos a que culmine la conferencia. El código 2 es ICV. ICV, apúntenlos en un papelito. Yo también tengo mis notitas de aquí y todo lo que me van pasando. Apúntenlo ahí y una vez que concluya Daphnis, yo haré justo el ejercicio aquí en pantalla, paso por paso cómo se tiene que hacer. Es momento de que si no están viéndolo a través de la plataforma Hagamos Comunicación, bueno, se vayan conectando a hagamoscomunicación.com a través de la Semana Iberoamericana, perdón. Y al momento de que ya concluya, pues bueno, les volveré nuevamente a colocar este código. Les diré, haremos el ejercicio aquí paso a paso, cómo hay que confirmar su asistencia o reconfirmarla. Y con eso pues, sería lo de hoy. Vamos a una breve pausa en lo que ingresa Daphnis desde Bolivia y ya regresamos justo con esta última conferencia de esta sesión.